Ucrania es un país con una larga y compleja historia. Una historia ligada a Rusia, pero también a otros lugares como Polonia. Y el ucraniano es un pueblo que desde el 24 de febrero de 2022 se encuentra luchando por su supervivencia. Pero, ¿qué ha llevado a Rusia a invadir este país? ¿Por qué Ucrania es el objetivo de los ataques rusos? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Y, finalmente, ¿por qué Occidente apoya a Ucrania? En este vídeo repasaremos la historia de Ucrania para que puedas entender las claves que han llevado hasta la situación actual. Bienvenidos a la historia de Ucrania. En la Edad Media, la región que hoy conocemos como Ucrania fue habitada por diversos pueblos nómadas que prosperaron en las llanuras cerca de los ríos Don, Dnieper y Volga. Más o menos desde el siglo V, los eslavos comenzaron a formarse como cultura en la región de Polesia, desde donde se expandirían a partir del siglo VI en tres direcciones, creando tres grupos lingüísticos. En este vídeo nos centraremos en los eslavos del este, el grupo antepasado de lo que hoy son rusos, bielorrusos y ucranianos. Esta área geográfica se convirtió en un importante centro de comercio hacia el Imperio Bizantino y hacia el Califato Abasí, facilitado por los ríos Dnieper, Don y Volga, que eran utilizados como las principales vías de transporte, que permitían viajar más rápido que por tierra. La riqueza que se movía por esos ríos era tal que atrajo a los primeros protagonistas de nuestra historia, nuestros amigos los vikingos. Los vikingos del norte fueron conocidos como Rus y desempeñaron un papel crucial en la etnogénesis de Ucrania al llegar el siglo VIII, participando en el comercio y ya de paso saqueando la región, que para ellos era casi sinónimo. Los vikingos establecieron asentamientos, y el caso es que Oleg el Sabio conquistó Kiev en el año 882, creando el Principado de los Rus de Kiev, un protoestado que abarcaba territorios de Bielorrusia, el oeste de Rusia y Ucrania. El estado se cristianizó en 987, uniendo a los Rus con la iglesia griega y usando el idioma eslavo. Este hecho marca la integración en la sociedad eslava de los Rus, que pasará a ser sinónimo de los habitantes del Principado, y no solo de los gobernantes. Pero el Principado de Kiev no duraría para siempre, y a partir del siglo XII su autoridad se fue debilitando y se fragmentó entre distintos príncipes, siendo el más importante de todos el Principado de Vladimir Suzdal, que con el tiempo evolucionará en el Principado de Moscú. Es aquí cuando el antiguo eslavo oriental comienza a fragmentarse en distintos dialectos, empezando a formarse diferencias culturales entre Ucrania y Rusia. Finalmente, en el siglo XIII, llegaron los mongoles haciendo de las suyas. Temujin, tócame música mongola. Los mongoles saquearon Kiev en 1240, dando al traste con un principado unificado, y, uno a uno, los distintos estados sucesores fueron avasallándose a los mongoles. La Rus de Kiev había dejado de existir. En 1325 se produjo la transferencia del obispo metropolitano de Kiev a Moscú, lo que convirtió a Moscú en el centro de la cristiandad ortodoxa eslava y, por tanto, en legítima heredera del Rus de Kiev. A partir del siglo XIV comenzó a expandirse la mancomunidad de Polonia-Lituania, que ya para 1569 ocupaba la mayor parte de lo que hoy en día es Ucrania. Esto introdujo una influencia occidental, con esfuerzos de convertir en polacos y católicos a la población eslava ucraniana. Esta influencia occidental provocó una separación definitiva de los dialectos, creándose un idioma y una cultura ucraniana distinta, más ligada a Occidente que la de sus primos en Rusia. Además, los polacos implementaron la servidumbre y el reasentamiento de poblaciones, dando origen a los cosacos. Los cosacos serán otros protagonistas de esta historia, altamente independientes,
Estos lucharon por la creación de un Estado libre cosaco durante los siglos XVI y XVII, creando una serie de repúblicas. Aquí podemos ver cómo las lenguas de rusos y ucranianos habían variado tanto hasta el punto que, en una negociación entre el Imperio ruso y los cosacos, se necesitó del uso de intérpretes. Pedro I el Grande subyugó definitivamente a la nación cosaca y finalmente fue anexionada por el Imperio ruso. Al mismo tiempo, los rusos conquistaban el Kanato de Crimea, abriendo la estepa póntica a la colonización rusa. Fue así como se alteró la composición étnica del sur de Ucrania. Y en 1793 se produjo una repartición de los territorios de Polonia-Lituania, quedando dividida Ucrania entre territorio ruso en el este y austríaco en el oeste. Es en este contexto cuando se forma el término Ucrania para referirse a esta tierra, aunque los rusos seguían refiriéndose a ella como Pequeña Rusia, entendiendo la región como una hermana pequeña de la todopoderosa Rusia. El Estado ruso buscó integrar el territorio y realizó un programa de rusificación durante el siglo XIX, con la unificación de la Iglesia Ortodoxa ucraniana con la rusa, y culminando con la prohibición de publicar en ucraniano. A pesar de estos esfuerzos, el sentimiento ucraniano creció, creándose las primeras obras literarias en ucraniano, así como la primera gramática ucraniana en 1819, y culminando todo ello con el surgimiento de partidos nacionalistas y socialistas en 1899 y 1900. La derrota rusa en la guerra de Crimea provocó que el Estado ruso buscara industrializarse, y para ello comenzó la construcción de líneas de ferrocarriles, de nuevas industrias y, lo más importante, el fin de la servidumbre, lo que permitió que llegaran desde el resto de Rusia miles y miles de personas en búsqueda de tierras de cultivo y de trabajo en las fábricas. Por eso, la población de las ciudades se volvió eminentemente rusa, mientras que en el campo se conservaba más la identidad ucraniana. Para Rusia, la Primera Guerra Mundial fue tan mal que finalmente el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar en 1917, ascendiendo al poder el gobierno provisional. En este contexto se crea en Ucrania la Rada Central, una especie de parlamento que proclamó la autonomía de Ucrania. Poco después, Rusia se vio obligada a pedir la paz y, aprovechando la situación, identidades subyugadas como Finlandia, Estonia, Letonia o Lituania se independizaron. Y en este contexto, la Rada ucraniana proclamó también la independencia, creándose la República Popular de Ucrania en 1918. Sin embargo, esta independencia fue efímera, ya que un mes después los bolcheviques tomaron Kiev, obligando a los ucranianos a pedir ayuda a alemanes y austríacos, quienes restablecieron la Ucrania independiente. Pero, tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y una guerra entre la Unión Soviética, la Ucrania independiente y Polonia, la República Popular de Ucrania fue absorbida por la Unión Soviética, y su territorio quedó dividido entre esta y Polonia. Por cierto, si te está gustando este documental, no te olvides de darle tu like, de suscribirte y de activar la campanita de las notificaciones. Un pequeño gesto como este ayuda a que YouTube entienda que esto es un material de buena calidad, y es fundamental para que el canal pueda funcionar. Muchas gracias por tu apoyo. En 1922 se establece la República Socialista Soviética de Ucrania, dentro de la Unión Soviética. Esta vez, la URSS busca la aceptación de los ucranianos, eliminando medidas de rusificación y redistribuyendo la tierra. Pero estas políticas, con la consolidación de Stalin en el poder, comienzan a revertirse por temor al crecimiento del nacionalismo ucraniano. Con el objetivo de financiar la industrialización del país y solidificar su control, Stalin comienza a realizar una colectivización forzosa de la tierra,
aumentan las cuotas de producción de las granjas, en especial las de los campesinos más pudientes, lo que causó que estos ofrecieran resistencia pasiva. Como respuesta, el gobierno soviético exilió a Siberia a unas 75.000 familias ucranianas. La falta de mano de obra, unida a una sequía en 1932 y al aumento de las cuotas, provocó que murieran de hambre solo en Ucrania alrededor de 3.700.000 personas. Un genocidio llamado en Ucrania Holomodor, que fue ocultado por el Estado. En 1933, con la apertura de ayuda humanitaria y la mejora de las cosechas, acabó la hambruna. Sin embargo, el Holomodor no es aceptado por Rusia, ya que las autoridades rusas argumentan que las muertes que hubo se produjeron debido a la mala fortuna y no a acciones previamente planeadas. En esta época también se deportó a decenas de miles de cosacos del sur de Ucrania hacia el interior de Rusia. Y en 1941, Alemania invade la Unión Soviética. En un primer momento, las fuerzas nacionalistas ucranianas aplauden esta invasión, ya que la consideran una liberación. Los alemanes cometieron atrocidades sobre la población y los prisioneros de guerra, especialmente contra los judíos, realizando matanzas como las de Babin Yar. Algunas de estas atrocidades fueron cometidas por la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que actuaron como policía de los alemanes en la zona, con la esperanza de que a través de su colaboración pudieran obtener un Estado independiente bajo el mando de su líder Stefan Bandera, más o menos parecido a lo que había sucedido durante la Primera Guerra Mundial. Esta organización nacionalista concentraba sus esfuerzos contra los judíos debido a las influencias ideológicas alemanas, y también por la falsa percepción de que los judíos eran el principal apoyo del comunismo. Así que la figura de Bandera es muy controvertida. Es vista por algunos como un héroe porque trató de conseguir una Ucrania independiente, y por otros como un antisemita de extrema derecha. En la posguerra, Stefan Bandera fue asesinado por los servicios secretos soviéticos. Tras la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, Ucrania gana territorio en el oeste a costa de Polonia. Sin embargo, enfrenta nuevas dificultades con hambrunas en 1946 y represión en la década de los 50 contra aquellos con posibles inclinaciones independentistas. Con la muerte de Stalin en el 53 y el ascenso de Nikita Khrushchev en el 58, se produce una liberalización y descentralización parcial en la Unión Soviética. Se inicia un periodo de desarrollo cultural y económico, incluyendo proyectos como la construcción en Chernóbil de una central nuclear. En 1954 se produce la entrega de Crimea, es decir, que la República Socialista de Rusia le entrega la península a la República Socialista de Ucrania. Así es como Ucrania obtuvo sus fronteras reconocidas actualmente por la comunidad internacional. Durante la Guerra Fría, el este de Ucrania recibió importantes inversiones. Se invirtió en grandes fábricas y se convirtió en una de las grandes áreas industriales de la Unión Soviética. Esto se debió principalmente a la existencia de una gran cuenca minera en la zona de Donetsk. Este impulso industrial vino acompañado de la migración de decenas de miles de rusos, lo cual explica el mapa lingüístico actual. El este del país tiene una mayoría rusoparlante, mientras que el oeste está habitado por ucranioparlantes. En los años 80, Gorbachov implementa reformas políticas. Unas reformas que coinciden con uno de los peores desastres nucleares de la historia: el accidente en la central nuclear de Chernóbil. La mala gestión del desastre desencadena debates sobre las relaciones de dependencia entre las repúblicas y la Unión Soviética, así como sobre la relación entre el Partido Comunista y la población. Los primeros grupos democráticos exigen reformas, mientras que el establishment comunista se siente decepcionado con las acciones de Gorbachov. En 1990, la crisis de la Unión Soviética se profundiza con la declaración de independencia de Lituania en marzo,
seguida por los demás países bálticos. Gorbachov, ante la amenaza de la desintegración de la Unión, decide dar marcha atrás a las reformas. En Ucrania, ordena al líder del partido, Leonid Kravchuk, reprimir las libertades democráticas. Sin embargo, una vez que se abren las puertas de la libertad, resulta difícil cerrarlas. Las manifestaciones masivas contra el gobierno en la Plaza Maidán obligan a este a ceder, marcando un punto de no retorno. En 1991, Boris Yeltsin, líder de Rusia, toma el poder. Ante esta situación, el Parlamento ucraniano decide declarar la independencia y refrenda la decisión con un referéndum el 1 de diciembre del mismo año. El 25 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se disuelve. Es el fin de una era. Los años 90 fueron un proceso de transición. Con la disolución de la URSS, Ucrania trata de cortar lazos con Rusia. Crea un ejército nuevo a través de los restos del ejército soviético que existía en Ucrania. Y se divide la Armada del Mar Negro con Rusia. La economía empieza a privatizarse lentamente, quedándose en manos de los antiguos directores soviéticos cercanos al gobierno, que bloquean reformas en la economía, limitan la competición y mantienen monopolios. Estos directores se convertirían en oligarcas y a través de prácticas corruptas se hicieron con el control de la economía ucraniana. Los años 90 son muy duros en Ucrania. La economía se ve lastrada por una brutal falta de competitividad y por una enorme corrupción política. Esto ha hecho que hasta hoy en día Ucrania se haya mantenido como uno de los países más pobres de Europa. Además, socialmente, Ucrania está dividida, con un este tradicionalmente más ligado a Rusia, con mayoría rusoparlante, que vota partidos que buscan un acercamiento a Rusia, y un oeste con una relación más tirante con Rusia, y con una mayoría ucranioparlante, que busca un acercamiento a Europa occidental. En 1994 se acuerda un acercamiento a Occidente al firmar un tratado de cooperación con la Unión Europea, así como se establecen relaciones con la OTAN. Pero el tratado más importante es firmado el 5 de diciembre en Budapest. El llamado Memorándum de Budapest acordaba que Ucrania entregaría a Rusia su arsenal nuclear que había heredado de la Unión Soviética y que era el tercero más grande del mundo, con miles de cabezas nucleares. A cambio, Rusia se comprometería a respetar las fronteras ucranianas. Poco después firmaría un tratado de amistad con Rusia y permitiría el estacionamiento de la Armada rusa en Sebastopol hasta el año 2017. Las elecciones de 2004 serían claves para el futuro del país. En las urnas se enfrentaban dos candidatos: Víktor Yushchenko, que realizó una campaña prometiendo perseguir la corrupción y acercarse más hacia Europa, y su rival, Víktor Yanukovych, era el candidato de los oligarcas, del continuismo y un aliado del presidente de Rusia. Ya sabéis, el jinete de los osos, Vladimir Putin. Es en este momento cuando vemos a Putin interferir por primera vez en Ucrania. Pero cabe preguntarse, ¿por qué? Pues Putin, que llegó al poder a finales de los años 90, había intentado desde entonces recuperar la importancia rusa a nivel mundial. En especial, recuperar la influencia perdida en las antiguas repúblicas soviéticas, cuya independencia él considera un error histórico. También veía con preocupación la expansión de la OTAN hacia el este. Según argumenta Putin, Estados Unidos le prometió a Rusia que Ucrania no entraría en la OTAN. Pero lo cierto es que no existe ningún acuerdo firmado al respecto. Solo la afirmación de Putin de que eso fue así, sin que haya podido aportar ninguna prueba. Incluso aportando la prueba, en política todo el mundo sabe que las promesas no valen nada. Solo valen los acuerdos firmados, que sí son de obligado cumplimiento.
Pero, sea como sea, Putin considera que Ucrania es parte histórica de Rusia y, por tanto, parte de su esfera de influencia. Su intervención en Ucrania en 2004 fue menos evidente que otras. El candidato Viktor Yushchenko sufriría un envenenamiento en plena campaña, pero conseguiría recuperarse, llegando a las elecciones como el candidato con más apoyo. Esto provocó que los partidarios de Yanukovych amañaran los resultados y le dieran la victoria. La población, enfurecida por el fraude electoral, se reunió en la Plaza Maidán con el color de campaña de Yushchenko, el naranja, para exigir la anulación de los resultados y la repetición de elecciones. Poco después, las elecciones se repitieron y Yushchenko las ganaba. La Revolución Naranja había triunfado, aunque el tiempo demostraría que iba a ser incapaz de cumplir con sus promesas. Tras 6 años de gobierno más pro-occidental, Yanukovych ganó las elecciones, esta vez limpiamente, en 2010. Y, aunque contaba con el apoyo de Putin, mantuvo una política exterior ambivalente, con acercamientos a Rusia, extendiendo el Tratado de la Base de Sebastopol hasta 2042, así como con acercamientos a Europa, buscando un tratado comercial. Esto causó malestar en el Kremlin. Finalmente, Yanukovych, tras enfrentarse a la élite de su partido, eminentemente prorrusa, y a una presión cada vez mayor desde Rusia, decide en 2013 no firmar el acuerdo con la Unión Europea. Esto desató protestas y enfrentamientos violentos en la Plaza Maidán, llevando a Yanukovych a huir tras meses de negociación con los opositores. El 22 de febrero de 2014, una moción de censura del Parlamento lo depone como presidente. Así es como comienza la siguiente fase del conflicto, la guerra civil. Rusia se anexionó Crimea en marzo de 2014 después de un referéndum cuestionable, incluyendo una invasión rusa sin distintivos. En el este, donde ya recordarás que vivía más población de origen ruso, milicias separatistas, respaldadas por Rusia, tomaron el control en amplias zonas de Donbass, mientras que, en todo el territorio del sudeste, se producían enfrentamientos entre activistas prorrusos y progubernamentales. Algunos de ellos tan terribles como el ocurrido en Odessa, donde decenas de activistas prorrusos fueron quemados vivos por partidarios del gobierno. La respuesta ucraniana tardó en producirse ante el temor de una invasión rusa, y cuando se produjo fue un desastre. Brigadas paramilitares de corte ultraderechista, como la Brigada Azov, surgieron ante el fracaso del ejército regular, y acabaron siendo incorporadas más adelante al ejército ucraniano. La propaganda rusa aprovechó esto para retratar a Ucrania como un país de nazis. En mayo de 2014, varios referenda fraudulentos proclamaron las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ante esto, los ucranianos responden intentando recuperarlas, pero con la intervención directa rusa, que aporta armamento y material a los rebeldes, los ucranianos son incapaces de tomarlas. La comunidad internacional impulsó una serie de tratados llamados los Acuerdos de Minsk I y II, entre los separatistas y los ucranianos. Se pide un alto el fuego y se reconoce la autonomía de las repúblicas de Donetsk y Lugansk dentro de Ucrania. Se exige el desarme de los grupos militares irregulares y se pacta el pago por parte del gobierno ucraniano de la reconstrucción de la región. Estos acuerdos no serán respetados por ninguna de las partes, que seguirán en guerra, pero la guerra acabó estancándose, quedándose en pequeños enfrentamientos aislados hasta la invasión rusa que se produciría el 24 de febrero de 2022. El acercamiento ucraniano a la OTAN y el fortalecimiento del ejército ucraniano desde la guerra de Donbass hizo que los rusos volvieran a presionar a Ucrania en invierno de 2021, cuando desplegaron un tercio de su ejército en las fronteras con Ucrania, realizando unas supuestas maniobras. En diciembre, los Estados Unidos intentaron que los rusos acabaran con sus maniobras.
recibiendo unas exigencias inaceptables, como que la OTAN no realizara nuevas maniobras en los países del este miembros de la alianza, o que la OTAN tampoco aceptara nuevos miembros. Al negarse a aceptar estas exigencias, las maniobras siguieron adelante. Inicialmente, los ucranianos, acostumbrados a la amenaza constante de los rusos, no dieron mucha importancia a estas acciones. Pero no podían estar más equivocados. En febrero de 2022, los combates en Donbass se reactivaron. El 21 de febrero, Putin acusó a Ucrania de realizar un genocidio sobre los rusoparlantes de Donbass, así como acusó a la OTAN de ser cómplices de dicho genocidio. Al día siguiente, saltándose lo establecido en los tratados de Minsk, Rusia reconoce las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como exige la disolución del ejército ucraniano y la no adhesión de Ucrania a la OTAN. El 24 de febrero, las tropas rusas cruzan el territorio ucraniano a través de Bielorrusia y de toda la frontera ruso-ucraniana. Columnas de tanques y camiones rusos se dirigían hacia las principales urbes ucranianas, como Jersón, Mariupol, Kharkov y Kiev. Esta última sería el principal objetivo. Todo Occidente se apresuró a sancionar económicamente a Rusia y a enviar material de guerra a los ucranianos. Estos decidieron llamar a la movilización y se apresuraron a defender Kiev a toda costa, con el presidente Zelensky manteniéndose firme en la capital. Para el 26 de febrero se veía que la ciudad no iba a caer tan fácilmente como los rusos pensaron, y los ucranianos empezaron a realizar emboscadas que desgastaron enormemente a las fuerzas rusas. En el resto del frente, los rusos avanzaron por la llanura sur del Dnieper y sitiaron Mariupol hasta que cayó el 11 de mayo. Esta situación era insostenible para el ejército ruso, que, agotado, decidió retirarse de Kiev y concentrar sus esfuerzos en la toma de Donbass, así como en bloquear el Mar Negro, lo que provocó una crisis alimentaria en los países en vías de desarrollo. Con la retirada rusa se pudieron ver los crímenes de guerra cometidos por parte del ejército ruso en Bucha, lo que aumentó la determinación de Ucrania y de sus aliados de continuar la guerra. El avance ruso fue escaso, apenas avanzando en un par de ciudades, mientras que el bloqueo del Mar Negro sufrió un enorme revés con el hundimiento del crucero pesado ruso Moskva. Rusia incluso llegó a convocar referenda para anexionarse los territorios que había ocupado. Esta derrota obligó al Kremlin a responder y autorizó a la empresa de mercenarios de Wagner, liderada por Yevgeny Prigozhin, a reclutar presidiarios entre sus filas, mientras que anunciaba una movilización parcial de la economía y el reclutamiento de 300.000 soldados. El general Sergei Surovikin, al mando del ejército ruso, ordenó entonces reorganizar el frente. Construyó una línea defensiva en el sur y ordenó el bombardeo de la infraestructura estratégica ucraniana a principios de 2023. 2024 será un año muy duro para Ucrania. Los rusos cuentan con la iniciativa operacional y los aliados de Ucrania empiezan a flaquear en cuanto a las ayudas prometidas, así como la munición no llega en las cantidades necesarias. Al mismo tiempo, los rusos han sabido adaptarse y sus talleres hacen uso del material soviético almacenado, así como del material iraní y norcoreano que han conseguido adquirir. Todo parece indicar que la guerra se está estancando, y es muy difícil anticipar qué sucederá, pues ambos bandos se encuentran exhaustos. Así que, ¿crees que Ucrania aún puede ganar esta guerra? ¿Puede Rusia soportar todas las pérdidas que está teniendo? Espero vuestra opinión en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, significa que este vídeo te ha sido útil. Así que, si es así, no te olvides de darle a like, de suscribirte y de activar la campanita de las notificaciones. Y aquí te dejo otros vídeos que seguro que te pueden interesar. Muchas gracias y un saludo.